lo dijo en la primera hora. Empecemos con el caso La Purga. Yo voy a ratificar lo que dije ayer, porque creo que desde algunos sectores nos estamos quedando solamente en la cuestión política, en que por qué la fiscal a esta hora llevó adelante esta operación, que por qué no lo hizo antes del juicio político. O sea, automáticamente se asocia el desenlace del juicio político, que significó la destitución del vocal Fausto Murillo, del Consejo de la Judicatura, con esta acción de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Automáticamente se lo asocia. Lo hizo el expresidente Rafael Correa, lo hacen algunos legisladores de Revolución Ciudadana. No es la misma postura de los socialcristianos. Creo que los socialcristianos han manejado con un poquito más de prudencia, por llamar o utilizar este término, su postura. Pero ahí está esta relación, que habrá que ver, como siempre digo, habrá que ver el desarrollo y la evolución de los hechos para analizar si tiene o no asidero. Pero vamos a lo de fondo, porque me parece que eso termina siendo lo epidérmico. Lo de fondo es lo que se ha presentado en estas horas y lo que realmente tenemos que debatir, y yo les invito a hacerlo. Porque desde la discusión política puede haber un montón de criterios. Los unos pueden decir que la fiscal general del Estado está demostrando valentía y está atacando las redes de corrupción y está penetrando justamente a esa estructura delincuencial en la que se ha detectado, se ha encontrado este maridaje entre el crimen organizado y diversos estamentos de la función pública. Versus otros que pueden decir que la fiscal tiene su agenda política, que esa es una demostración de persecución, que primero se tomó con el correísmo y ahora se toma con los socialcristianos, que es una vendetta por la destitución de Fausto Murillo. Bueno, la discusión política se presta para eso y mucho más. Pero yo les invito a dejar de lado esa discusión política y centrarnos en los hechos y hacer un análisis de esos hechos que desembocan en este operativo que a su vez provocó la detención de 12 personas. Y como dato que lo señalamos el día de ayer, que a mí sigue pareciéndome lo más espeluznante. 7 jueces, de 12 detenidos, 7 jueces. No nos perdamos. No nos perdamos. Hay que entender lo que está ocurriendo. Como pasó con Metástasis y hoy con La Purga, hay jueces detenidos, jueces investigados, jueces procesados, que por supuesto tiene que terminar el proceso, un debido proceso, comprobarse la acusación y serán las cortes las que resuelvan. Pero eso nos está demostrando la podredumbre en la cual se está desenvolviendo la administración de justicia. La fiscal esta madrugada, la audiencia me parece que sigue. No sé si podemos revisar, le pido al equipo la cuenta de la fiscalía a ver si hay alguna actualización. Yo la revisé hasta hace un momento y no había ninguna actualización. La audiencia se instaló poco después de las 21 horas. Hacia las 3 de la mañana, la fiscal general del Estado sustentó 3 y 8 de la mañana. Pidió prisión preventiva. Solicitó al juez Javier de la Cadena que de forma justificada dicte prisión preventiva contra 11 procesados por delincuencia organizada, y para Reinaldo Ceballos, uno de los involucrados, pidió arresto domiciliario por ser mayor de 65 años. ¿Qué ha dicho la fiscal general del Estado? Comenzó su acusación pasada las 22 horas con 30 minutos. Después de nombrar a los 12 procesados, todavía no son procesados, a los 12 detenidos, que tiene que empezar el proceso, la fiscal aseguró que este es un caso que vincula la política con la corrupción dentro de la justicia. Otra vez, me sigue haciendo ruido esa declaración de la fiscal, porque al decir la política estamos hablando o generalizando la política, y hay un detenido vinculado al ámbito político que es un legislador. Vuelvo a reflexionar sobre lo que les dije ayer. Si la señora fiscal dice política legislativa, eso no puede estar enmarcado en solo una persona, en un cuerpo colegiado donde hay 137 parlamentarios. Uno solo puede proponer lo que sea, pero tiene que contar con los votos. Pero se habla que se vincula la política con la corrupción dentro de la justicia. Habrá que ver qué otros políticos están vinculados, si es que los hay, de acuerdo a esta declaración de la fiscal. Ha asegurado que 3 personas encabezaban la supuesta estructura criminal: el ex asambleísta socialcristiano Pablo Muentes,
la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia, Fabiola Gallardo, y el juez Johan Marfetán, de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, también procesado por el caso Metástasis. Pongamos el primer gráfico, por favor, Roberto Carlos. Esto es lo primero que mostró la Fiscalía en el curso de la audiencia. El delito es delincuencia organizada. A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía General del Estado encontró elementos suficientes para investigar a un ex asambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción, que estarían involucrados en el presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico, todo en detrimento de los intereses del Estado. Es decir, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y buscando favorecer a criminales de larga data como el mismo alias Fito, además de intereses individuales. Ojo con esa reflexión de la Fiscalía. Parten del poder político legislativo. Me imagino que se refieren a un solo legislador, por supuesto, un político que tiene un cargo, tiene un grado de poder. Pero hay que hacer una valoración en frío de cuál es el alcance de ese poder. Porque, insisto, una sola persona no puede tomar decisiones legislativas, pero por supuesto puede generar influencia, puede tener ese nivel de influencia. Está pervertido el Poder Judicial, en eso coincido plenamente. Está clarísimo que hay una perversión en el Poder Judicial. Y se han favorecido, fruto de esa perversión, se han favorecido a criminales. Por eso, estas acciones de protección y estas habeas corpus que se empezaron a regalar, no a tramitar, sino a regalar a diestra y siniestra, desnaturalizando un ejercicio constitucional que apuntaba y que apunta desde la óptica conceptual a garantizar los derechos de la ciudadanía. Pero aquí sirvió ese recurso, o esos recursos sirvieron para favorecer a los criminales. Siguiente, por favor. A ver, ¿cómo ubica la Fiscalía al exasambleísta Pablo Bolívar Muentes? Lo ubican como personaje que controlaba la administración de justicia en Guayas. El exasambleísta socialcristiano Pablo Bolívar Muentes A. habría financiado la campaña y la operatividad de María Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Electo en los comicios de febrero del 2021, el exlegislador habría contratado a Mayra Salazar. Aquí abro un paréntesis, por si acaso. Pablo Muentes fue electo asambleísta suplente por el Partido Social Cristiano y se principalizó cuando renunció Soledad Diab para ser candidata a concejala de Guayaquil, por si acaso. Dice que Muentes habría contratado a Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis, por pedido de María Fabiola Gallardo Ramia, para trabajar comunicacionalmente con miras a ganar la elección de la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Los honorarios de la publicista, o sea, de Mayra Salazar, que tenía voz y voto en las decisiones judiciales de la Corte, eso me parece increíble e inverosímil, se pactaron en el domicilio del ex asambleísta, $2,500 mensuales y en efectivo. Bueno, hasta ahí, digamos, habrá que ver cuál es el delito. Obviamente es impresentable que haya tenido voz y voto en las decisiones judiciales de la Corte, eso no tiene presentación. Pero si, por ejemplo, una persona, un servidor público, una autoridad, un político, contrata a un profesional de la comunicación para que le lleve adelante una estrategia comunicacional, digamos, eso no es ilegítimo, habrá que ver los términos de esa contratación, como aquí lo dice la Fiscalía. El resultado de la intervención de Muentes, él y su esposa, que también está detenida, se beneficiaron de fallos judiciales para obtener una indemnización de casi $4 millones del Banco del Pacífico. Esto fue un escándalo que no se elevó a mayores el año pasado, pero fue un escándalo. Por daños causados como resultado de una acción de habeas data contra la institución bancaria en el que justificaron el pago de préstamos recibidos en 1989 y 1999, utilizando documentos de pago falsos y adulterados. Además, a través de su intervención, la del ex asambleísta Muentes, en las decisiones judiciales, el primo del ex legislador también investigado, cuya actividad económica es la venta de sándwiches,
Se benefició de un habeas data que le permitió apropiarse de un terreno en Durán valorado en $200,000 sin soporte documental que legitime la compra del mismo. Perdón, con todo respeto para la gente que vende sándwiches, pero estoy seguro que algunos, si es que me escuchan, si es que hay amigos, oyentes, internautas que venden sándwiches, quédense con la boca abierta. Imagínense, una persona que reporta como actividad económica la venta de sándwiches, resulta que logró vía acción judicial apropiarse de un terreno valorado en $200,000. Añade la fiscalía que utilizando el poder político que ostentaba, el ex asambleísta Muentes habría logrado que se archive 4 sumarios administrativos abiertos contra la expresidenta de la Corte, María Fabiola Gallardo Ramia, en 2023, con la colaboración de la directora provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas y de su asesor, ambos investigados en esta causa. Saquemos un ratito del gráfico. De lo que hemos presentado, de lo que he presentado, ¿qué es lo que yo colijo de esta postura de la Fiscalía? Que Muentes utilizó su condición de legislador, que además el señor Muentes era parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, por si acaso, creo que también es interesante. Y alguien me pasó un dato ayer que no lo sabía. Alguien que estuvo, que fue parte en su momento de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que el único aporte en el tiempo que estuvo el señor Muentes en la Comisión de Fiscalización fue presentar un pedido para fiscalizar al Consejo de la Judicatura. Raro, ¿no? Entre comillas lo digo, y lo digo con algo de ironía, porque termina siendo irónico que el hombre hoy esté siendo investigado por este tema en una trama, de acuerdo a lo que acabamos de leer, donde ha tenido algún tipo de relación con la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas y funcionarios del Consejo de la Judicatura, y que ha utilizado ese poder político para mover los hilos al interior de la función judicial. Pero no dice nada, al menos en esta parte de la acusación de la Fiscalía, no dice nada sobre algún tipo de relación de la Asamblea, institucionalmente hablando, con este hecho. Entonces, yo creo que hay que separar las cosas. Vamos con Fabiola Gallardo. Ahí está. Ganó las elecciones de la Corte Provincial del Guayas en 2022, gracias al trabajo comunicacional de la publicista Mayra Salazar. Bueno, eso de que gracias al trabajo comunicacional, yo creo que no va tanto por ahí la cosa. O sea, una elección en la Corte no se gana por el trabajo comunicacional. O sea, vamos. Una elección en la Corte se gana por mayoría de votos, y eso no es trabajo comunicacional, eso es cabildeo. Ahí yo discrepo con esto que ha puesto la Fiscalía, pero bueno, estoy leyendo lo que dice la Fiscalía. Dice, procesada por el caso Metástasis, la señora Salazar, financiada mensualmente y en efectivo por el ex asambleísta Pablo Bolívar Muentes A. El trabajo de Mayra Salazar, mano ejecutora de la presidenta de la Corte, habría tenido como objetivo instrumentalizar una dinámica criminal en la Corte para controlar las acciones judiciales y administrativas. Eso, por ejemplo, es un tema de fondo. Lo primero, que haya ganado la elección porque intervino una señora publicista. Pero lo segundo, sí me parece grave. El poder que tenía una persona que no era jueza, que no era funcionaria judicial, para instrumentalizar, según una teoría de la Fiscalía, una dinámica criminal en la Corte, para controlar acciones judiciales y administrativas. De esta manera, dice, intervino en decisiones judiciales como la acción de protección como medida cautelar presentada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en contra de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito, por un contrato de repavimentación entre estas dos entidades públicas por $30 millones. ¡Wow! Yo pregunto ahí, perdón mi ignorancia, si es que alguien sabe el dato, le ruego que me lo comparta. Pero aquí dice, Cuerpo de Ingenieros del Ejército, medida cautelar, acción de protección, en contra de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito, en Guayaquil. O sea, yo por eso permanentemente he cuestionado el uso y el abuso de las acciones de protección, entre otras cosas, porque ocurriendo una situación en Quito, se van a Limongindanza, se van a Pindal, se van a Sosoranga, se van a Montecristi, se van a Manglar Alto, por ese tipo de situaciones. Qué raro. En primera instancia, dice la teoría de la Fiscalía, una jueza falló en contra del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. En apelación, los jueces provinciales, incluida María Fabiola Gallardo Ramia, fallaron a su favor a cambio de la remodelación del piso
del Salón de la Presidencia de la Corte Provincial del Guayas. De la selección de los materiales se encargó a la publicista Mayra Salazar por pedido de María Fabiola Gallardo. Del pago de la remodelación, $1,400 al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Además, por pedido de Pablo Muentes, habría accedido a aplicar un cambio administrativo para poner un juez que favoreciera sus intereses. Ramos Alberto LT, también investigado, en lugar de uno que no habría aceptado colaborar con esta cúpula criminal y fallar a favor del ex legislador en un juicio por falsedad de recurso privado. Por otra parte, la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas se habría beneficiado del archivo de 4 sumarios administrativos, acciones que se habrían logrado por la intervención política del ex asambleísta a través de Mercedes Leonor Bebe y de su asesor Saúl Alberto MZ. Según la investigación, María Fabiola Gallardo habría emprendido gestiones para contactar a alias Fito en procura de obtener un beneficio económico a cambio de su fallo, toda vez que ella era parte del tribunal asignado para conocer la apelación del SNAI ante la decisión de otro juez de que Adolfo Macías Villamar, Fito, regrese a la cárcel de La Roca o de la cárcel de La Roca a la cárcel regional de Guayaquil. Gracias, don Robert. Ya vamos a poner el otro. Mañana va a estar en este espacio, mañana no, el jueves. El jueves va a estar en este espacio el presidente del Consejo de la Judicatura, encargado, el doctor Álvaro Román. Le vamos a preguntar esto, porque sería interesante saber, yo creo que la Judicatura debería explicar, si hubo el archivo de 4 sumarios administrativos que se abrieron. Por si acaso, el sumario administrativo es una cuestión básicamente disciplinaria y normal dentro de la, redundo, administración de la función judicial. Se abre un sumario administrativo que no significa culpabilidad, sino una investigación administrativa para determinar el nivel de responsabilidad que puede tener un funcionario. Habría que ver cuáles son esos sumarios administrativos que se abrieron y que luego se cerraron con la intervención del legislador. Si hubo argumentos para no continuar con esos sumarios administrativos en contra del entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, vamos a ver si la Judicatura, porque creo que será interesante que la Judicatura explique cuál es justamente el alcance de esto. Y el último, póngame el último, don Robert, el otro juez que les mencionaba. Ahí lo tienen en la pantalla, Johan Gustavo Marfetán, juez de la Corte de Justicia del Guayas. ¿Qué dice? Habría facilitado la manipulación de la justicia con habeas data. El juez Johan Gustavo Marfetán, quien tenía una relación cercana con el ex asambleísta Pablo Muentes, integró la sala de la Corte Provincial que ratificó un fallo de primera instancia que ordenó al Banco del Pacífico, entidad que está en manos del Estado, registrar documentos de pago falsos en sus asientos contables para justificar la cancelación de una deuda adquirida entre 1989 y 1999 por el ex legislador y su esposa Mónica Avelina AB, también investigada. Esto dentro del proceso de habeas data interpuesto por la pareja en contra de la entidad bancaria con el que lograron una indemnización de casi $4 millones por daños causados. Sería interesante, gracias don Robert, sería interesante el pronunciamiento del Banco del Pacífico, ¿no? Digo, si vamos a hablar de transparencia, transparentemos todo. Pienso que frente a esto, el Banco del Pacífico, que está en manos del Estado, puede tranquilamente, frente a esta situación que es de dominio público, mostrar evidentemente ante la opinión pública la información sobre si fueron o no documentos falsos registrados por esta pareja que les permitieron esos documentos avalados por un fallo de la Corte de Justicia del Guayas, hacerse de $4 millones como indemnización con documentos falsos. ¿Cuál es la reacción del Banco del Pacífico sobre esto? ¿Ah? Pregunto. Aquí el Dani Montalvo le envió un abrazo, tiene una duda, la misma duda. Me surge la duda de si el tema que se cita, que citó la Fiscalía sobre esto del Cuerpo de Ingenieros del Ejército con la empresa de Obras Públicas de Quito, tiene que ver algo con el caso GEINCO o qué sé yo. No tengo idea. Doy lectura porque sí me ha sorprendido. No tenía la menor idea. Acá mi querido Andrés Reliche me dice, storytelling barato, hablando justamente de los honorarios que supuestamente ganaba esta señorita, o señora, no sé, por recibir justamente, digamos, por hacer este trabajo que le había encomendado
la presidenta de la Corte de Justicia del Guayas. Esto es lo de fondo. Centrémonos en esto. ¿Qué más dice? A ver, ¿qué más ocurrió en la madrugada? ¿El juez declaró la legalidad de las detenciones? La investigación comenzó el 20 de febrero, es decir, se demoraron menos de 2 semanas en llegar a lo que pasó el día de ayer. Se pidió al juez Javier de la cadena autorización para realizar 43 allanamientos y 25 registros de vehículos, además de las 12 detenciones. Según la fiscal, la jueza Fabiola Gallardo se negó a firmar la hoja de derechos. Hasta ahora la fiscalía ha concretado solo 12 detenciones, pero la fiscal anunció la futura vinculación de Hugo Manuel González, actual presidente de la Corte del Guayas, quien reemplazó a Gallardo en enero del 2024, y de Elsie Celi, ex vocal suplente de la Judicatura. El Observatorio de Derechos y Justicia, a través de su cuenta de ex, hizo un seguimiento pormenorizado de la audiencia del día de ayer. Por ejemplo, algo que dijo la fiscal y que lo recoge el Observatorio de Derechos y Justicia. Lo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Es increíble, ¿no? Tenemos a 2 entidades públicas metidas en esta colada. El Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es una entidad bancaria que está en manos del Estado. Y tenemos al Cuerpo de Ingenieros del Ejército que pertenece al Estado. Es increíble. El Cuerpo de Ingenieros presentó una acción de protección contra la EMOB, la empresa pública del Distrito Metropolitano de Quito, en Guayas, que fue aceptada por Fabiola Gallardo, a cambio de la remodelación del piso de la Corte Provincial en Guayas. ¿Qué tal? En este último habría intervenido Elsie Celi, ex vocal del Consejo de la Judicatura, que renunció justo la noche anterior a la reinstalación de la sesión para la votación que desembocó en la destitución, censura y destitución de Fausto Murillo, quien era el vocal principal en el Consejo de la Judicatura. Y también añadió la fiscal, Muentes usaba su poder político para asegurarse de que se archiven los sumarios administrativos contra Gallardo. Bueno, de esto, querida audiencia, exijamos como sociedad que se llegue hasta las, frase cliché, ¿no?, últimas consecuencias. Esto no puede ser normal. Dejemos de lado la discusión política y centrémonos en esto. Pero se dan cuenta, o sea, termina siendo espeluznante, y esto debe ser lo poco, ¿no? Que incluso entidades públicas estén metidas en la colada. Que una institución del Estado, como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y entiendo ahora por qué la Procuradora Judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército está detenida, no ha habido pronunciamiento, me parece, de las Fuerzas Armadas. Sería interesante saber qué opina el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre este hecho que evidentemente contamina a una de sus instituciones, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, pero metidos en la colada, haciéndole juego a la corrupción de acuerdo a la teoría de la Fiscalía. No normalicemos esto, querida audiencia, perdónenme, no lo normalicemos. Abramos los ojos y no nos quedemos en la periferia. Dejemos que los políticos tengan su propia discusión, ¿ah? Los istas y los antis. Incluso ustedes pueden tener su propio criterio, pero yo les invito a centrarse en lo de fondo. Para mí esto es lo de fondo. Esto es lo de fondo. Y lo que tenemos que hacer como sociedad es apoyar la investigación. No estoy diciendo apoyar a la persona, apoyar la investigación. Que la investigación llegue hasta el final y que el país pueda conocer, luego de un debido proceso, pueda conocer la verdad. Y frente a esto, ¿cuál va a ser la reacción de la Judicatura? Porque, señores, la justicia está tomada. Si todo esto se comprueba a partir de la teoría de la Fiscalía, estaremos asistiendo a la recontra mega confirmación de que la administración de justicia en este país está tomada por el crimen organizado. Que un segmento de la política, no toda la política, está tomada también en un maridaje con el crimen organizado. Recuerden ustedes el caso Metástasis, además, en donde también malos abogados en libre ejercicio le hicieron el juego al crimen organizado para coimar, para extorsionar, para comprar conciencias en la función judicial. Y hubo gente que vendió su conciencia a cambio de dinero para fallar a favor de los criminales.
Eso es lo de fondo y lo vamos a analizar tras la pausa con nuestro invitado, el doctor Joffrey Campaña, que ya lo tenemos conectado ahora mismo en nuestra plataforma digital. Vamos a ver qué nos dice el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Vamos a ver qué nos dice el Banco del Pacífico. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército es una entidad pública y generalmente muchas instituciones contratan con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército justamente por eso. No solamente por su experiencia, sino también porque es una institución pública. Y que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército esté metido en la colada, a mí me parece inverosímil. Yo sí no pierdo la capacidad de asombro. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.